Hola chicos, última etapa del franquismo, tardofranquismo. Podemos empezarlo en el año 74 con la crisis económica, pero a lo mejor conviene echarlo un poco atrás en el año 68 con lo que es una modificación a la ley de sucesión en la jefatura del Estado. En el año 47, si mal no recuerdo, Franco realiza un decreto según el cual a su muerte se volverá a instaurar la monarquía en la familia de los Borbones. En el año 68 se modifica en el sentido de que el sucesor no será el legítimo heredero de la monarquía española, que sería don Juan, sino su hijo, que es Juan Carlos, que en esos momentos cumple 30 años y entonces ya, según ese decreto de sucesión en la jefatura del Estado, ya podía ejercer como rey. En estos momentos pensad que es una situación en la que Franco está en sus últimos años de vida, su deterioro físico es ya evidente, empieza a tener Parkinson, pues eso, tiene temblores, la voz, ya se le nota que tiene que realizar mucho esfuerzo y es un momento en que nadie sabe lo que va a pasar, es decir, si se tiene que dar lo que oficialmente está escrito que se dé, pues bueno, habrá un paso a una monarquía y el signo de esa monarquía pues habría que verlo si está más cercana a los postulados del movimiento, tal y como jura Juan Carlos I con ese decreto, o si va a estar más abierto a la democratización, a la apertura democrática del régimen. En esos momentos podría ser así, pero también podría ser de otro modo. Es decir, la oposición podría tomar posiciones y cambiar el régimen pues con una revolución o con un golpe de Estado, con lo que fuera. El caso es que nadie sabe muy bien lo que va a pasar. Y entonces lo que sucede son movimientos estratégicos. Y esos movimientos estratégicos van a estar tanto por parte del gobierno de la dictadura como por parte de la oposición. El gobierno de la dictadura lo que empezará a hacer es un movimiento de cerrazón, lo se llama el búnker. Ideológicamente, en cuanto a la reivindicación del elemento fundamental de la dictadura, que es el triunfo de la guerra civil, se va a volver a rearmar en ese sentido, va a fortalecer sus órganos represivos, las amenazas contra aquellos grupos que podían hacer caer ese régimen establecido por la victoria en la guerra civil, y por parte de la oposición se empieza a ver la luz al final del túnel y empieza a haber una mayor valentía a la hora de expresar sus reivindicaciones. ¿Cuál era la oposición al franquismo? Oposición al franquismo, pues pensad que hay muchas. Está por una parte el movimiento obrero, si bien debilitado, en parte por la represión, en parte porque el desarrollo económico había hecho que las demandas de mejoras de salarios, las demandas de mejoras del horario laboral se vieran establecidas, y eso hace que se aletargue las reivindicaciones obreras. Y también hay un descenso por la propia dinámica del franquismo, que había llevado pues a que buena parte del movimiento obrero pues asimilara los principios del régimen. Más oposición, la oposición, por ejemplo, del nacionalismo. Tenemos un nacionalismo moderado, si queréis. Buena parte del nacionalismo se había integrado en los órganos franquistas, lo que era el viejo nacionalismo, es decir, porque era de una élite y esa élite buscará recuperar posiciones y entrar en ese engranaje. Pero es verdad que hay un nacionalismo reivindicativo, antifranquista, no tanto como se quiere hacer ver hoy que era antifranquista, pero sí que ve en ese eclipse del dictador la posibilidad de volver a reivindicar mayor autonomía, mayor autogobierno y leyes que defiendan pues, la cultura y el ser de cada una de esas naciones. Y luego hay un nacionalismo radical, sobre todo que está personificado en ETA, el grupo terrorista vasco, que nace pues ya en el tardofranquismo, aunque el mayor número de asesinatos se da ya en democracia. En esa etapa final del franquismo hay un atentado muy importante, que es el de Carrero Blanco. Carrero Blanco muere asesinado. Carrero Blanco era el brazo derecho, la mano derecha a decir brazo derecho, me he acordado de que Franco dicen que siempre llevaba el brazo de Santa Teresa, la reliquia del brazo de Santa Teresa a su lado. La mano derecha era Carrero Blanco y muere asesinado por ETA.
en el año 74, creo recordar. Vale, y lo que es un fuerte golpe porque Carrero Blanco sonaba como uno de los principales garantes de la continuidad de la dictadura. Entonces, la represión contra los terroristas que son apresados pues es muy fuerte. Y habrá varios procesos en los cuales se sentenciará a muerte. Franco recibirá mucha presión social, tanto desde el interior de su propio gobierno como del exterior internacionalmente, y muchas veces pues digamos que cambiará esas sentencias de muerte por mayores años de prisión. Aunque es verdad que también mantendrá algunas sentencias de muerte, y lo que provocará pues eso, la marcha de embajadores, el rechazo por parte de la comunidad internacional. Más grupos de oposición al franquismo. También había una oposición de derechas monárquicas, sobre todo. ¿Vale? Esa una oposición que venga pues, del año 55, el llamado Contubernio de Múnich. Se reunieron ahí, un intento de que las posiciones monárquicas buscaran situaciones de consenso con la izquierda, y eso le hizo ser vistos como traidores a la patria por buena parte de la derecha española. Y otros grupos de oposición pues que pues fundamentalmente que tienen que ver pues, con el Partido Comunista, por ejemplo, que vivía en la clandestinidad, pero que tenía una importancia bastante fuerte, sobre todo en el extranjero, desde Francia, desde México y desde el interior también. Pero bueno, su oposición pues tuvo que más ver con la propaganda, con el reparto de folletos, con su instauración en el movimiento estudiantil, que tuvo mucha importancia en el tardofranquismo y que hizo que desde la propia universidad pues fuera una importante voz en contra del autoritarismo, en contra de la represión, y que con mayores demandas de democratización. Y por último, otro de los movimientos de oposición clarísimas contra el franquismo pues fue la Iglesia. La Iglesia también, aunque fue uno de los baluartes de defensa y de apoyo al franquismo en los primeros años, poco a poco se va cambiando su papel, y en el seno de la Iglesia se van produciendo muchos movimientos en contra de Franco y a favor de una mayor concordia entre unos y otros, cuando no desde posiciones comunistas. Es la izquierda de la justicia social, la izquierda de movimientos de liberación, y una izquierda que en buena medida va a recalar en las filas de la izquierda, y muchas veces con el exclaustramiento, creo que se llama, es decir, muchos curas dejan de ser curas y renuncian a su estado sacerdotal y se convierten en líderes políticos de la izquierda. Todos esos movimientos de oposición van a crecer en este último franquismo, pero digamos que todas esas voces se van a unir en una situación complicada. Por ejemplo, en el año 74 apenas se dio clase en toda España, es una situación muy parecida a la actual con el coronavirus, y hubo que pues, buscar estrategias para ver si aprobaban o no aprobaban y demás, y todo se debió a las protestas muy fuertes por parte de los sindicatos estudiantiles acordados. Y mira, me viene bien recordarme, durante el franquismo estaba lo que se llamaba el SEU, que es el Sindicato Estudiantil Independiente, no, el SEU, perdón, Sindicato de Estudiantes Universitarios, correcto, y que era el sindicato del régimen, un sindicato vertical, ¿vale?, que agrupaba a los principales estudiantes. Pero conforme va acabando el franquismo, conforme el régimen va perdiendo fuelle, con la vida, unido a la vida del dictador, otro tipo de sindicatos y grupos universitarios toman el poder de la universidad y empiezan a establecer políticas contrarias al régimen. Y eso provocará la destitución de muchos rectores, la represión de muchos profesores y pues eso, una situación muy revolucionaria en el ambiente universitario. Y con todo eso pues llegamos al 20 de noviembre en el cual pues muere Franco. Arias Navarro sale en la televisión 2 horas después dando la noticia y manifestando a los españoles el testamento de Franco, en el cual un documento pues bastante interesante que hay que ver, en el cual Franco dice que sus enemigos no eran otros que los enemigos de España. Y con esto, pues bueno, pues se acaba un régimen y tiene que empezar un momento de transición para ver lo que va a pasar. Es decir, con la muerte de Franco se abre la Margarita.
de democracia, dictadura, democracia, dictadura. No se sabe muy bien lo que va a pasar. Por una parte, hay una demostración de fuerza muy grande del franquismo social en la visita a la Capilla Ardiente de Franco. Por ahí pasan miles y miles de personas para dar su último adiós al dictador. Y por otra parte, también hay mucho descorche de champán, mucha alegría, de momento escondida, porque pues, se teme que continúe la represión y que la dictadura no acabe con la muerte del dictador, ¿vale? Son momentos de gran tensión social y que se van a resolver a partir del nombramiento de Juan Carlos I como rey de España y sus primeros movimientos desde esa posición. Y uno de los primeros movimientos va a ser nombrar a Adolfo Suárez como presidente del gobierno, ¿vale? Después de Calvo Sotelo, después de Arias Navarro. Bueno, pasa una serie de momentos, pero es con Adolfo Suárez cuando el proceso de transición a la democracia empieza a ganar pues mucha más fuerza. Y eso pues ya, no sé si sí, lo veremos en próximos vídeos. Pues eso, muy rápido este último momento y bueno, espero que os quede claro el franquismo. A lo mejor os dedico otro vídeo pues a hablar de la sociedad franquista o de las ideas, la propaganda, no sé. Pero de momento lo dejo aquí y cualquier duda pues me la preguntáis. Venga, un saludo, hasta luego.